Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, ¿cómo estás? Me alegra mucho encontrarte en este nuevo episodio de este podcast. Hoy quise traer un tema del que muchas veces se menciona constantemente, pero casi no se profundiza, ¿sabes? Es lo que yo percibo. Y siento que te va a ser de gran utilidad porque hace algunos meses tuve la oportunidad de leer el libro de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, y ahí me pareció genial porque antes de hablar de cada uno de los cuatro acuerdos, hacía primero una introducción que decía: muchas veces el ser humano cae en ser juez de los demás, atacar a los demás, señalar negativamente el actuar de los demás. Y en muchas otras ocasiones el ser humano cae en ser víctima, víctima de su propia realidad, de cierta forma, eh, para justificar su actuar en ciertas situaciones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy: es el cambio inicia en ti, ¿sí? ¿Cómo puedes entonces pasar de ser juez o víctima al criar a tus hijos a convertirte en ese guía que desea ser cada día más consciente, ¿sí? Entonces quédate en este episodio y vamos a conversar sobre eso. Básicamente entonces vamos a revisar esto a través de tres aspectos claves. El primero: así se ve cuando eres un juez de tus hijos. Ay, pero es que mire cómo hizo de mal las cosas. Ay, pero es que cuántas veces tengo que decirle que la camisa no se pone así, sino que el cuello va hacia adelante. Ay, pero es que mira cómo se ve de esa línea para irse al colegio. ¿Por qué se peinó así? Ay, no, pero ¿qué son esos dibujos tan horribles que está haciendo? Ay, pero es que ¿por qué es tan irresponsable de no guardar los cuadernos? Ay, pero es que mire cómo es desordenado con la forma en que tiende la cama. Es decir, cuando hablamos de un juez, como la palabra lo dice, juzga, ¿no? Señala, está todo el tiempo ahí señalando y señalando y señalando. ¿Qué cosas? Claramente señala esas cosas que podríamos llamar negativas, que le cuestan a esos hijos. Ay, ¿por qué no se bañó? O si se bañó, ¿por qué no se peinó? ¿Por qué se peinó de esa forma? ¿Por qué hizo la tarea de esta forma? ¿O por qué no la hizo? ¿Por qué escribió así? ¿O por qué no escribió la tarea? En fin, podríamos decir que existen millones de ejemplos en los que, sin darnos cuenta, en automático el adulto cae en ser un juez, ¿sí? Y revisa esto no desde la culpa, pero sí desde la conciencia, para entender en qué momentos tal vez sientes que tal vez has caído en ser ese juez que ataca, señala, hace énfasis en esa actividad que le costó a su hijo, en lugar de enseñarle tal vez cómo hacerlo distinto, tal vez cómo hacerlo mejor, ¿no? Muchas veces creemos que eso les ayuda a hacer las cosas de una forma distinta, y por experiencia propia debo decir que no. Uno se siente mal, uno le coge fastidio incluso a veces esa actividad, uno tiende a veces preferir no contarle al papá o a la mamá ciertas cosas para evitar ese juez constantemente que siento que me hace sentir peor. Yo regué el agua, me hace sentir peor porque regué el agua, ¿sí? No es lo que necesito, no es lo que me sirve y no es lo que me va a enseñar a hacerlo diferente, ¿sí? Entonces sí es importante tener eso en cuenta. El juez tiende a señalar el actuar negativo de los demás, ¿no? Porque claramente cuando, sin darnos cuenta, ese adulto tiende a llevar así la crianza, siendo un juez y señalando y señalando y señalando, señala el actuar negativo del hijo, ¿no? O si está criando con una pareja, puede que incluso señale el actuar
de ese otro adulto con esa pareja. Eso por un lado. El segundo aspecto que quiero que revisemos aquí es, ok, así se ve cuando eres víctima. Y aquí es la otra cara de la moneda que menciona ese autor, Miguel Ángel eh, Ruiz, y es, ok, cuando eres víctima es de tus propias acciones, no de las de los demás. Es decir, no, es que yo, y en esto sí hay un ejemplo perfecto que tengo para eso, y es decir, no, es que yo grité a mi hijo porque él, qué sé yo, rompió el vaso, no hizo la tarea, me sacó la lengua, me dijo no quiero, eh, se portó mal en el colegio. Es decir, de cierta forma buscamos minimizar el actuar que tuve. De cierta forma buscamos victimizarnos. Y en realidad, ¿quién es responsable de su actuar? Los demás, llámese pareja, hijos o uno. Uno. ¿Quién es responsable de las palabras, las acciones que tiene con los demás? ¿Esos hijos, la pareja o uno? Uno. ¿Quién, digamos, es importante que trabaje en su forma de actuar, de expresarse con los demás? Pues en este ejemplo sería uno, ¿no? Por eso es que el capítulo de hoy se llama, el episodio de hoy se llama El cambio inicia en mí, en ti, ¿sí? Porque así se ve cuando caemos en ese lugar de víctima. Y puede que diga, Gira, pero es que está siendo difícil criar, Gira, pero es que me toca criar en esta situación, tal vez sin otra persona que me ayude a criarlo, o porque tengo muchas obligaciones diarias. Entonces, sí es importante que revises desde un ejercicio en soledad. Si tal vez caes en justificar, sin darte cuenta en automático, ciertas cosas que pasan con tus hijos, digamos ciertas actuaciones que tienes con tus hijos, que en realidad, pues, en la mayoría, o si no es que siempre, dependen exclusivamente de ti. Ay, pero es que me hizo enojar, me hizo ponerme triste, me hizo sentir esto, aquello. Las emociones de nuevo son responsabilidad nuestra, las actuaciones de nuevo son responsabilidad nuestra. Tu hijo está en la infancia, en la adolescencia, está en formación. Y si aprendemos a entender eso, lograremos entender que está apenas aprendiendo a desenvolverse en el mundo. Hay muchas cosas que no sabe, así creemos, no, es que se hace que se las sabe, que no se las sabe, ¿sí? Entonces, muchas veces no hace las cosas con mala intención, sino porque tal vez no aprende a hacerlo, o porque le cuesta, o porque no está en el momento de aprender eso, porque está aprendiendo otra herramienta, otra habilidad que, digamos, le está costando un poco más. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Tercer aspecto, entonces, que quiero invitarte aquí a revisar en este episodio, y es, ok, ¿cómo puedes lograr guiar a tus hijos desde tu propio camino? Muchas veces se habla de educar desde el ejemplo, ¿no? Y es un poco a lo que me refiero. La mejor forma de guiar a tus hijos es desde tu propia historia, tu propio camino. No te estoy diciendo que tengas que ser el papá, la mamá, el cuidador perfecto, no, porque nadie lo sería. Nadie lo puede ser. Y sería una mentira si alguien en algún momento te dijera eso, ¿no? La idea no es que seas un cuidador perfecto, sino uno real, uno imperfecto que tiene la capacidad de cada día hacer lo mejor que puede con los recursos que cada día va aprendiendo y que va aplicando en la crianza con esos hijos. ¿Y cómo puedes lograr eso? Reflexiona. ¿En qué situaciones de la crianza sientes que actúas como juez con tu hijo? Atacando, señalando esas cosas que tiendes a ver como negativas que hace o que no hace, o que hace sin que se lo pidieras. ¿En qué situaciones tiendes a ponerte esa capa de víctima o ese traje de víctima para justificar acciones u omisiones que tuviste en la crianza de tus hijos? Okay. Ahora, ¿por qué sientes que actúas desde ese lugar? ¿Qué sientes que necesitas trabajar?
si caes en automático en juzgar, señalar todo el tiempo desde ese lugar negativo, reflexiona si recuerdas haber vivido eso en tu infancia. ¿Sí? ¿En qué momentos? ¿Son momentos iguales o similares a los que te sucede a ti con tus hijos? Ok. Ahora, ¿qué sientes que te hace falta a ti para lograr ser ese guía que tus hijos tanto necesitan? Aprender a resolver conflictos, lograr manejar tus emociones. ¿Qué sientes que te hace falta para lograrlo? Lograr aprender a comunicarte. Es fundamental que tengas eso presente, ¿sí? Que igual, para ampliar mucho más de eso, en la descripción de este episodio te compartiré en recursos gratis para que puedas descargar un ebook en el que te brindo las claves que necesitas para guiar a tus hijos. Ahí te comparto en ese ebook más de 10 años de trabajo con familias, entonces esas claves te ayudarán a poder lograr ser ese guía que tus hijos tanto necesitan, ¿sí? Porque esas son 3 de las 6 claves que yo considero fundamentales, pero sí es importante que revises cada una para poder trabajarlas, ¿sí? Porque no significa que te vas a tratar de poner la capa a la perfección, no, sino sí la capa de, ok, ¿cómo puedo sanar mi historia, abrazarla, perdonarme, aprender a comunicarme en palabras y acciones desde un lugar más respetuoso con mis hijos, aprender a resolver conflictos, aprender a reconocer y expresar mis emociones, ¿sí? Y otros temas que, de nuevo, recuerda, en ese ebook te comparto cómo puedes guiar a tus hijos a través de 6 claves que ahí encontrarás. ¿Listo? En la descripción de este episodio lo encontrarás disponible desde donde me escuches. ¿Listo? Para cerrar, entonces, quiero decirte, el cambio inicia en ti. Inicia hoy y no termina nunca. Porque es igual que la maternidad a la paternidad. Inició un día y no termina nunca. Y el cambio, cada día, conforme vayas nutriendo tu mirada para poder sanar tu historia y al tiempo para poder aprender nuevas herramientas cada día más conscientes, respetuosas, amorosas para educar a tus hijos, te darás cuenta que ahí cada día logras reconocer y compartir con tu hijo tu mejor versión. Bueno, recuerda seguir este podcast desde la plataforma que me escuches, compartirme tus reseñas, comentarios, opiniones sobre este episodio y qué otros temas o situaciones te está costando manejar en la crianza con tus hijos para tocarlos en un próximo episodio. Bueno, comparte este podcast con todas las personas que estén criando, educando hijos, estén en la infancia, en la adolescencia, porque sé que les será de gran utilidad. Familias, padres, madres, abuelos u otros cuidadores, porque juntos lograremos cambiar una mirada y que cada día sea más consciente. Bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Un abrazo grande. Chao.